Buenas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Esteban Chervi y en el episodio de hoy de Pulsión Digital voy a estar conversando con Andrés Kloster, un emprendedor argentino, CEO, podcaster, alguien que supo construir a muy temprana edad una marca personal muy potente y que le permitió crear su propia agencia de SEO, de posicionamiento en buscadores. Así que siempre tuve ganas de entrevistarlo, lo conocí hace unos años atrás, mientras estaba yo como disertante en un evento, en un encuentro de WordPress en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo también estaba avanzando con mi podcast en Pulsión Digital, él comenzando con el propio. Y bueno, la verdad es que invirtió muchísima energía, tiempo, planificación y cabeza en desarrollar su propio podcast que se llama La Máquina del SEO. Así logró sus primeros clientes, logró, digamos, crear su propia agencia, pasar de ser freelancer, independiente, a tener un equipo y trabajar con ese equipo. Así que me parece que, bueno, sea mejor que nunca este episodio, esta entrevista, para poder aprender sobre su experiencia y que, bueno, que nos sirva, que decante en nosotros y que también podamos implementar lo que podemos aprender de Andrés en nuestros propios proyectos, en nuestros propios emprendimientos. Sin más, los dejo con el episodio y me encantaría escuchar sus opiniones. Pueden publicar en redes sociales o inclusive dejar alguna reseña en la plataforma que prefieran de podcast aquí en Pulsión Digital. Vamos para adelante con el episodio. Este podcast es auspiciado por Neolo. Si en algún momento quieres alojar tu sitio web en servidores rápidos que funcionan las 24 horas, deberías pensar en elegir a Neolo. Sé que existen muchas empresas de web hosting en Internet, pero Neolo, que es la empresa que fundé en el 2002, te ofrece 3 motivos muy distintos a la mayoría. Tu sitio web cargará súper rápido. El soporte técnico contesta 7 de cada 10 consultas por ticket en menos de 1 hora. Y además te brinda 30 días de garantía de reembolso de dinero si el servicio no te funcionara. Adicionalmente, si tu sitio web funciona con WordPress, siempre habrá un especialista para ayudarte en lo que necesites. Pulsión Digital está alojado en Neolo, mi sitio web personal está alojado en Neolo y también los sitios web de más de 10.000 clientes de más de 70 países. En Neolo, además, compensamos la huella de carbono plantando un árbol por cada nuevo cliente. Y nuestro equipo trabaja 100% remoto desde el 2014, permitiéndonos de esta manera elegir al mejor equipo sin importar su ubicación geográfica. Si entonces eliges suscribirte a Neolo con el código Pulsión Digital, tendrás un interesante descuento inicial. Te esperamos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Contento de estar acá en Pulsión Digital. Bueno, también, lo mismo digo, contento. La verdad es que hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistarte. Bueno, por distintos motivos no se iba dando, pero bueno, al final pudimos avanzar, coordinar, poner fecha y bueno, acá estamos, ¿no? Así que bueno, te damos obviamente la bienvenida. Y bueno, la idea es conversar un poco para conocer más sobre tu historia, que nos conocimos nosotros hace ¿cuánto? ¿Como 3 años, 2 años? Hará 3 años, nos conocimos, si no me equivoco, en una meetup de WordPress Argentina, si no me equivoco. Ahí nos vimos por Sí. primera vez, conversamos por primera vez y después, bueno, ya se fueron cruzando los caminos por la internet, ¿no? Con un tweet por Total. acá, con un mail por allá. Y bueno, Sí. después de tanto tiempo por fin pudimos coincidir para hacer este episodio juntos. Sí, total. Yo me acuerdo creo que yo estaba en un panel de empresas de web hosting y cuando terminamos el panel y bueno, y era el momento como de hacer networking, eso, estuvimos, bueno, te acercaste, charlamos, te presentaste y era genial porque eras como el único que sabía sobre SEO, ¿no? Sobre Search Engine Optimization ahí en la audiencia o el que más sabía por lo menos. Y bueno, fue genial. Bueno, ahí nos conocimos y después creo que la próxima vez diste vos una charla para ese mismo meetup y contabas un poco de tus proyectos, de tus inicios, de tu trayectoria. Contale primero a la audiencia para que sepan quién sos.
La intro de rigor. Bueno, yo me llamo Andrés Kloster, tengo 26 años, me dedico al SEO, SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda, posicionamiento en Google, tiene muchos nombres. Básicamente me ocupo de optimizar sitios web para que aparezcan arriba en Google en los resultados orgánicos cuando alguien hace una búsqueda relacionada con ese sitio web. Actualmente soy director de una agencia especializada en SEO que se llama Agencia Eleven. Pero durante muchos años, de hecho desde bastante chico, empecé como adolescente trabajando en sitios propios, en proyectos propios, lo que en la jerga llamamos micronichos. Es básicamente crear un sitio web sencillito, simplemente informativo, sobre, digamos, no sé, tostadoras. Y luego, digo, siempre uso el mismo ejemplo porque obviamente COVID, estoy en mi casa, veo una tostadora desde acá, desde mi escritorio. Uh-huh. Hago un sitio que habla sobre tostadoras, intento posicionarlo cuando la gente busca comprar tostadoras online y luego trato de monetizarlo, digamos, a través de afiliación de una empresa que venda tostadoras o de publicidad cuando la gente da clic en un anuncio. Yo durante mucho tiempo hice eso y me fui aprendiendo cómo hacer SEO, me fui especializando en esto de posicionar en Google y eventualmente ya más para acá, en 2017 más o menos, decidí fundar una agencia ofreciendo ese servicio, digamos, como consultoría a empresas, porque notaba que había una oportunidad, que lo que yo sabía hacer para sitios chiquitos y sitios propios se podía hacer para sitios ajenos. Entonces ahí empecé solo, empecé como freelance, empecé sabiendo mucho de SEO, pero sabiendo muy poco de lo que era tener una agencia. Si querés después podemos profundizar sobre eso porque cometí muchos errores en ese sentido al principio. Pero sí, una cosa que decidí ni bien empecé fue, bueno, esto es una disciplina que no tanta gente conoce, muchas empresas necesitan, pero probablemente no sepan que lo necesitan. Entonces no solo puedo salir a vender, sino que además tengo que evangelizar, tengo que explicar, tengo que concientizar a la gente de qué se trata esta posible herramienta de adquisición de tráfico. Entonces, desde hace muchos años que gran parte de mi día se va en explicar de SEO, hablar de SEO. Tengo un podcast de SEO, que es el podcast más escuchado en español de SEO, que se llama La Máquina del SEO, ya tiene más de 100 episodios. Trato siempre que puedo de dar charlas. Tengo un newsletter que se llama Optimizando, que es mayormente de SEO. Tengo bastante presencia en redes sociales tratando de difundir de SEO. Entonces, hoy en día eso, tengo una agencia donde ofrecemos servicios SEO y hablo en todo lugar donde me den lugar de SEO. Ese, digamos, sería el resumen de mi vida profesional actual. Bueno, es súper interesante porque aparte sos un ejemplo de, digamos, que la edad no importa, ¿no? Digamos, tenés 26 años, cuando empezaste que tenías 10, sí. Sí, mi primer cuenta de AdSense la creé a los 14 años. Porque claro, ya de muy chico quería tener sitios de internet y que la gente navegue por mis sitios de internet porque era así medio egocéntrico. Pero sí, empecé relativamente chico cuando yo no estoy graduado, no tengo una carrera de grado, pero sí estudié varios años ingeniería en sistemas, primero en Bahía Blanca, mi ciudad natal, después estudié unos años economía acá en Ciudad de Buenos Aires. Como que toda esta parte del SEO, toda esta parte de hacer sitios web, lo tomaba medio como un hobby, como un side project. Claro. Sí, como algo que uno le divierte, ¿no? Claro, lo cual en algún punto después, pensándolo con el paso del tiempo, era loco porque yo ya vivía de eso. Yo ya generaba un ingreso que me permitía independizarme económicamente, pero seguía pensando como, no, bueno, esto es como algo secundario, mientras voy a seguir estudiando, algún día me recibiré, ¿no? Como hay una cosa de camino tradicional que evidentemente yo pensaba que no tenía, pero bueno, todos tenemos, ¿no? O por lo menos. Es el chip igual que nos van Claro, metiendo, digamos, la cultura de, bueno, digamos, de nuestros padres, nuestros abuelos, que como que la carrera universitaria te aseguraba de alguna manera un buen porvenir, sobre todo, bueno, y más antes, ¿no? Con nuestros bisabuelos, inclusive, o algunos abuelos también, que venían de Europa y que venían escapando, saliendo de las guerras, y venían acá a trabajar, y bueno, quien tenía un título, ¿no? Era como mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, ¿no? Era como lo máximo, ¿no? Entonces, que nos queda un poco ese chip, y bueno, y hoy por hoy somos muchos que podemos mostrar que aprendiendo online podemos generar nuestra propia profesión, ¿no? Y ayudar a que otros logren sus objetivos. Y ahí quería detenerme un poco y preguntarte, ¿cómo hiciste para aprender? Digamos, esa es la clave, me parece. Una de las primeras claves es, digamos, muchos siguen pensando, ¿no? Que hay que ir digamos, que hay que estudiar en espacios más tradicionales, pero ¿dónde aprendías vos?
Bien. Bueno, yo siempre fui muy autodidacta, no sé por qué, digamos, supongo que es algo que fue inculcado de chico porque nunca hice un esfuerzo por ser autodidacta, pero aprender a hacer SEO propiamente siempre aprendí solo, aprendí primero experimentando mucho, o sea, creaba mis sitios y decía, bueno, ¿qué pasa si acá le tiramos un texto gigante copiado de otro sitio? Bueno, se penalizaba, ¿no? Por Google. ¿Qué pasa si ahora hacemos una redirección desde estos 10 sitios hacia este otro sitio? ¿Qué pasa? O sea, yo experimentaba mucho y después aprendía mucho sociabilizando virtualmente, porque yo no conocía a nadie a o vivo que hiciera SEO, con otra gente que sabía más que yo y le decía, le preguntaba, ¿qué se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto otro? Consumía mucho blog de SEO, mucho blog principalmente, porque estamos hablando de Early 2000 y Early 2010. Entonces no había podcast, no había videos de YouTube, o al menos no al nivel que ahora. Pero siempre esta parte la aprendí mucho, digamos, probando, rompiendo y leyendo a gente que sabía más que yo. Sí debo decir que esa fue como la parte más sencilla, si se quiere, de aprender. Porque como digo, tengo facilidad para aprender de forma autodidacta, probaba y las cosas iban saliendo. Cuando fundé la agencia, me di cuenta que para tener una empresa, una agencia, una consultora que ofrece servicios sobre algo, ya sea SEO, sea diseño web, sea lo que sea, no se necesita solamente saber sobre la disciplina, se necesitan otro montón de cosas. Digamos, emprender no es solamente sobre el objeto del cual emprendés, sino que requiere un montón de otras habilidades, desde liderazgo, desde planificación, desde saber vender, desde saber llevar un cliente, desde saber llevar la parte administrativa legal, etcétera, etcétera. Entonces me pasó que cuando fundé Eleven dije, bueno, yo ya sé de SEO, esta parte no va a ser la difícil, yo ya hice la parte difícil. Y fue todo lo contrario, me faltaba, digamos, todo lo otro, me faltaba Todo el lo otro. No, demás, claro, claro. el 90% que constituye que una empresa funcione, no es solamente el producto o el servicio. Y eso fue, digamos, y el aprendizaje a llevar adelante, bueno, digamos, una marca, ¿no? Un proyecto en el cual uno le brinda y le sirve servicio justamente a terceros. Eso, digamos, era un poquito más complicado para gestionar en el sentido de no había un blog o no había 2 o 3 blogs o 2 o 3 cuentas que uno pudiera seguir y te dijeran todo, ¿no? De cómo gestión, sino que fue más experiencia o sí había como una posibilidad de aprender leyendo y después hacer. ¿Cómo viviste esa parte? Sí, fue más difícil. Como bien vos decís, por ahí no está tan claro el camino porque no es una disciplina como puede ser el SEO. Si bien obviamente el SEO es muy complejo y extenso y hay diferentes escuelitas y por ahí yo pienso el SEO de una forma ligeramente distinta a otro experto SEO, en definitiva es un cúmulo de conocimientos, ¿no? A la Ujú. hora de emprender, bueno, hay muchísimos caminos, muchísimas opiniones, muchísimas fórmulas. Y en mi caso, yo tenía la suerte de que yo venía de hacer nichos y seguía haciendo nichos, entonces yo no es que arranqué y fundé Eleven diciendo si en 6 meses no consigo 10 clientes, fundo, quiebro y tengo que volver a la casa de mis padres. Tenía esa suerte, podía darme el lujo de aprender tardando un año, que fue lo que tardé en que empiece a funcionar, digamos. Ujú. Un año. Eh, Un des- año. Ahí quiero subrayar porque a veces uno, me incluyo también, lanza y espera que empiece a funcionar el producto, el servicio, la marca, lo que sea, que empiece a funcionar rápido, ¿no? Ya. Y a veces que no, ¿no? O sea, digamos, hace falta tiempo. Esto, digamos, uno lo aprende mucho cuando hace posicionamiento en buscadores, ¿no? Pero para hacer que un proyecto funcione también lleva tiempo. O a vos te llevó un año. Sí, además ten en cuenta que yo hice un camino poco tradicional, porque la mayoría de la gente que funda una agencia trabaja 2 años en una agencia grande, aprende sobre procesos internos, sobre ventas, sobre cómo gestionar clientes, sobre todas esas cosas, y después se abre porque dice yo lo puedo hacer mejor que este dinosaurio. Básicamente ese es como el esquema que me resulta más conocido. En mi caso Claro. fue, yo voy a ofrecer SEO porque sé de SEO. Entonces la primera vez que tuve una reunión con una empresa grande y no sé, vio mi PowerPoint donde yo le trataba de explicar que le iba a ofrecer un servicio y me dijeron, bueno, pero ¿dónde está la calendarización de en qué momento se va a ejecutar cada una de las 6 partes que mencionaste? Y yo me quedé como, pero eso había que hacerlo también porque yo hacía proyectos propios, yo pensé que íbamos dibujando sobre la marcha. Y así fue como un muy duro aprendizaje en ese sentido. Yo ese primer año lo aproveché mucho para fortalecer mi marca personal de experto en SEO. Lo aproveché, Bien. Ahí porque de eso yo sí sabía. otro, De ahí, eso ahí yo me sí gusta. sabía. Ahí vamos a meternos marca personal, que me parece que es algo que, bueno, vos en tu podcast entrevistaste un montón de personas
un montón de profesionales de distintos países, ¿no? Inclusive muchísimos de España, es algo que también estamos haciendo ahora. Y la realidad es que en Latinoamérica miramos mucho a Europa porque ahí vemos, bueno, cuáles son las tendencias, qué es lo nuevo, ¿no? Que empieza a nacer y que después viene acá y crece como tendencia. Entonces, lo que es marca personal, me parece que en España, digamos, se maneja como muy bien, está muy desarrollado, como que es normal y esperable que cualquier profesional tenga su sitio web, ¿no? Con su nombre y apellido.com, que pueda tener su newsletter, que tenga sus redes sociales para uso profesional y no uso personal, o sí uso personal, pero por otro lado. Entonces, digamos, como que ahí no hace falta, digamos, mucho para que explicar demasiado la importancia de la marca personal, sin embargo, en otros países todavía sí. Y vos hiciste un muy buen laburo, un muy buen trabajo con la marca personal. ¿Podés contar un poco, digamos, para inspirar a otros, para que otros puedan aprender también de cómo fue un poco tu trayectoria, qué acciones concretas hiciste? Sí, por supuesto. Voy a empezar por el final, digamos, de la motivación. Hoy en día, el 95% de los ingresos de Eleven, que es una agencia que ya tiene 4 personas full time, unos 10 freelance que trabajan en algún tipo de esquema part time, digamos, ya es una empresa. A ver, es una empresa muy chica, pero quiero decir, ya está relativamente establecida y hay muchas cosas que no las hago yo en el día a día, pero el 95% de la plata que entra, si vos tirás del hilo y empezás a ir para atrás, para atrás, para atrás, ese cliente llegó porque en algún momento se cruzó con mi podcast. Después, obviamente, llegó, entró, empezó a laburar, el equipo de atención al cliente lo recibió bárbaro, se le hicieron las cosas bien de cara al SEO. Digo, no es que me estoy atribuyendo a mí, pero digo, la forma en la cual yo me hice conocido como alguien que sabía de SEO trajo muchísimos beneficios y beneficios que se mantienen en el tiempo. La marca personal es un activo que vos estás construyendo todo el tiempo, podés destruir muy rápido si te mandas una cagada, pero digo, estás construyendo todo el tiempo y por ahí estás sembrando ahora. Yo esta entrevista que te estoy dando ahora, esta no es una entrevista muy de ventas, ¿no? Pero quiero decir, una entrevista de este estilo, donde por ahí estoy hablando más de SEO, capaz la ve un potencial cliente dentro de un año. O sea, yo sembré hoy y capaz cosecho dentro de un año. Yo al principio, cuando empecé con el podcast, dije, bueno, yo necesito que los potenciales clientes sepan que yo sé de SEO. Porque yo sabía de SEO, básicamente. Y además Claro. creía que tenía un diferencial porque fui uno de los primeros en Argentina que empezó a hablar de SEO como así como muy activamente o Sí. muy, Ujú, sí. digamos, había algunos así como un poquito más, de forma un poco más tímida. Entonces dije, bueno, yo tengo un diferencial, yo puedo ser como el loco de Argentina que habla de SEO y necesitaba demostrar que sabía porque eso después te permite conseguir lo que te Ujú, interese, sea venta, sea relaciones, sea un trabajo. seguro. Yo creo que la marca personal se construye quieras o no. O sea, todos tenemos una marca personal Ujú. profesional. Algunos será solamente el perfil de LinkedIn y será las recomendaciones que pueda recibir de gente que trabajó con uno previamente. Eso cada vez es más difícil que funcione también, ¿no? Digamos que solamente tener un perfil de LinkedIn y las y no hacer nada, antes podía funcionar, ahora es cada vez más difícil y la ventaja la tiene quien produce contenido y lo distribuye, ¿no? Claro, es que imagínate, a ver, si yo mañana me interesara tener un puesto como SEO manager en una empresa grande, que no me interesa realmente, yo estoy seguro de que si le digo, mira, yo durante 3 años estuve haciendo un podcast de SEO donde todos los meses generaba contenido sobre la disciplina para la cual estoy aplicando ahora el trabajo, seguramente tengo un diferencial con el resto de los aplicantes. Si yo Claro. dijera, tengo un blog o tengo una cuenta de TikTok donde hablo de Ujú. UX, ponele que mi especialidad sea UX, Sí. eh, y hablo de esto y por lo tanto soy de alguna forma un referente, más allá después de la cantidad de gente efectiva que te siga, mientras sea genuino y se Ujú. demuestra ahí que sabes, genera mucho diferencial a la hora de conseguir clientes, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de conseguir que gente importante te dé bola, que también es súper eh, interesante eso, porque obviamente si vos sos un completo anónimo, recién estás empezando y le querés escribir al líder de tu sector, no sé, por X motivo, por ahí para aprender algo, o por ahí porque necesitas un favor, o por ahí porque estás buscando inversión, por lo que sea, es difícil que te dé bola. Ahora, cuando vos te parás desde otro lugar, como no, mirá, yo ya soy experto en este campo y hice todas estas acciones y vengo probablemente te dé más bola. Entonces, esa marca personal es un valor que vos después podés capitalizar de un montón de maneras. Ahora, eso es, digamos, todo lo positivo. Después está, primero, cómo lo haces, qué estrategia seguís, porque primero que el tiempo es finito, esto es algo que, porque por ahí
nos está escuchando algún freelance o alguna freelance que dice, mira, yo la verdad que trabajo 10 horas para llegar a fin de mes y vos me decís, hacete un podcast, entrevistá gente, hace un blog, no me da la vida. Entonces por ahí hay que elegir bien la estrategia para que gastando la menor cantidad de recursos posibles se consigan los mayores beneficios posibles. Y después también mucha gente tiene mucha timidez de empezar a mostrarse como su marca personal, su persona, porque cree que va a quedar como un vendehumo. Va a dar cringe, ¿no? Va a dar vergüenza. Como que la marca Sí. personal son dos extremos. O sos completamente callado o sos uno de estos psicópatas de Instagram que están a los gritos, ¿entendés? Y Sí. en Que, definitiva, podés ser vos. ahí diste también en un punto que es un tema porque yo veo a estos personajes que en Instagram o YouTube que gritan, ¿no? Literalmente gritan y están todos despeinados y para llamar la atención, que está bien porque hay que llamar la atención, pero después cuando consumís el contenido te encontrás con un contenido que es como muy superficial, demasiado generalista, no van en profundidad nunca, no están especializados por lo general. Entonces, claro, pero tiene a lo mejor cientos de miles o millones de views y claro, bueno, les sirven, digamos, a una audiencia como muy masiva, ¿no? Hacia ellos apuntan. Entonces, de pronto hay otras personas que se enfocan en un nicho, ¿no? En un segmento mucho más acotado, que tiene una necesidad mucho más puntual. Y bueno, no tienen millones o miles de views, pero a lo mejor tiene unas cientos views y sin embargo también le funciona porque le están hablando a la persona que le tienen que hablar, ¿no? Entonces, tampoco hay que dejarse llevar por los personajes gritones, ¿no? Sí, sí, sin duda. Incluso depende de tu industria, puede ser contraproducente. Si vos querés vender cursos para ganar dinero por internet, tal vez te sirva una personalidad súper histriónica, o no, capaz te sirva algo más serio. Pero, por ejemplo, si lo que ofreces es una consultoría, a lo mejor el perfil que tenés que dar tiene que ser algo un poco más prolijo que Sí. histriónico. De todas maneras, yo también ahí creo que es importante ser fiel a uno mismo, y no lo digo desde un punto de vista de se va a notar. No Mm, necesariamente porque primero que sí, puede ser que se note si está siendo falso. Segundo, hay una cuestión como medio moral que idealmente no mientas, pero también porque la marca personal es algo que vas a tener que sostener en el tiempo. No sé hasta qué punto se puede decir como, bueno, quiero decir, un poco lo tenés que disfrutar. Un poco te tiene que gustar difundir, hacer cosas. Yo grabar el podcast lo disfruto. Tuitear, cuando tuiteo deseo, tuiteo también de muchas otras cosas. Los que me siguen en Twitter lo sabrán, pero cuando tuiteo deseo lo disfruto. Discutir deseo es algo que me apasiona. Entonces es como que mi marca personal es bastante parecida a como soy yo de verdad. No es que estoy impostando. Entonces eso hace también que yo la pueda sostener, esa marca, que en definitiva soy yo mismo, durante mucho tiempo. Si mi marca personal fuera usar traje y corbata y hablar, no sé, como una persona super corpo, en lugar de putear en el podcast como hago, bueno, probablemente no la podría sostener. claro. Entonces, en ese sentido también, con respecto a, como que se habla de marca personal, como bien vos decís, por ahí más en la TAM, en otros lados capaz ya está como más aceptado, y se piensa como, vas a empezar a vender humo. Y como no, solamente capaz voy a difundir un poco mi disciplina poniendo mi nombre un poco, o mi cara. Claro, y siendo auténtico, sobre todo, Claro. ¿no? Con un estilo que represente, en algunos puntos tiene que representar a quién es uno, a quién es una, porque es la única forma también de sostenerlo y de ser perseverante a lo largo del tiempo, porque acá de vuelta tenemos que volver a decir que hay que ser perseverante, digamos, esto no es que uno eh, sale en 2 podcasts, sube un video a YouTube, hace 3 publicaciones en TikTok y ya está, no, esto es una maratón, ¿no? Es a largo plazo, es una inversión a largo plazo, ¿no? Claro, exactamente. Mira, yo en ese sentido tengo varios ejemplos por ejemplo, hace muy poquito charlé con un lead, que digamos, una persona que escribió por la web de Agencia Eleven diciendo quiero contratar un servicio SEO. Bueno, tuvimos una call para ver sus necesidades y ver si fiteaba con lo que nosotros ofrecemos. Y me dice, no, porque yo te escuché en el podcast de Sirenas. Sirena es una startup argentina que tiene un podcast, lo conduce Julián Bender, que le mando un saludo si alguna vez escucha esto. Y yo ese podcast fui en 2018, ¿entendés? O sea, es algo, claro, lo que pasa es que en Internet todo queda, no está esa Sí, cuestión de lo que es hoy, es como si fuese sí, la tele, ¿viste? Nadie te va a decir, sí, yo vi una publicidad en la tele tuya hace 3 años, algo que realmente sea muy pegadiza. Pero sí. eso por un lado, y después otra cosa también con respecto a esto de que es una maratón, a mí me pasa mucho que gente que confía en mí, quiero decir, potenciales clientes que dicen, queremos contratar a Andrés Kloster porque se nota que sabe, digamos, ese sería como nadie lo dice así directo, pero ese sería, digamos, como el mensaje entre líneas,
¿Qué pasa? Un día les aparezco en el timeline en una entrevista en un lado. Otro día aparezco en mi podcast. Dicen, mira qué interesante. Se suscriben al newsletter. Después de 2 meses leen el newsletter. Es como que vos vas construyendo esa reputación. No se genera con un plan de, bueno, estos 2 meses vamos a generar mucho contenido. Paguémosle a una agencia de RP para salir de PR, perdón, para salir en Infotechnology. Y no sé si se puede decir marcas, pero hagamos Sí, eso. obvio. Y entonces ya está, vamos a ser súper conocidos. No, es un laburo que tiene que ser genuino, si no realmente va a salir mal. Pero yo repito, empezar el podcast es la mejor decisión que tomé en mi vida. Mi socio, Guido, que es un genio de la consultoría, es una persona que durante años trabajó en consultoría, en consultoras de otras cosas no relacionadas con SEO, y que se sumó a Eleven, hoy en día es mi socio, y que me permitió escalar, nos permitió escalar, hoy la empresa es de los dos, gracias a su conocimiento, que era la parte que a mí me faltaba. Llegó gracias al podcast, escuchaba el podcast y dijo, este pibe me cae bien, quiero trabajar con él. O sea, las acciones de marca personal es como que a mí me dieron todo lo que soy hoy. No quiero sonar goma, pero realmente si tienen la posibilidad de dedicarle un rato cada día a trabajar la marca personal, los frutos que pueden recibir son inconmensurables, en serio. Hablemos un poco ahora del siguiente paso, ¿no? Hablamos un poco sobre los orígenes, sobre la importancia de la perseverancia, la importancia de estudiar, inclusive de forma autodidacta, de ir construyendo la marca personal sin perder autenticidad. Y después llega un punto en el que uno, bueno, empieza a trabajar de forma independiente, pero después de trabajar de forma independiente, digamos, de freelance, va apareciendo, ¿no? Un poco la oportunidad de armar equipo, ya sea con otros freelancers, ¿no? Digamos, o contratando empleados o asociándose. Digamos, armar un equipo que cada uno tenga como sus propias responsabilidades, pueda llevarlas adelante, teniendo claro cuáles son sus objetivos, los objetivos de la organización en general. Y bueno, ahí aparecen algunos desafíos, ¿no? Y en este sentido, vos, bueno, tenés tu agencia y empezaste anteriormente, estabas más como independiente. Hoy por hoy vos ya no haces todo. Entonces, para quien esté, digamos, en ese dolor de crecimiento, pero que también está buenísimo poder crecer y poder delegar y poder tener un equipo, digamos, más especializado, eh, ¿ante qué desafíos te encontraste? ¿Ante qué desafíos no me encontré? La verdad es que es difícil escalar de uno a más gente. En primer lugar, lo que quiero hacer es como un pequeño disclaimer, que es, fíjense si realmente quieren escalar. Hay muchas veces que pasa que un freelancer o consultor está sobrepasado y dice como, bueno, necesito armar un equipo, necesito contratar 2 personas que me ayuden. Y a veces ¿estás seguro de eso? Porque a lo mejor el tamaño ideal de tu empresa sos vos solo, cobrando mucho más por hora, y tal vez ese sea, digamos, tu camino. Así como hablamos antes de esto del chip que tenemos de carrera y luego trabajo en relación de dependencia, hay otro chip un poco más sutil que tenemos muchos emprendedores de crecer en cantidad de gente, crecer en oficinas, que bueno, ahora se está poniendo muy en discusión con toda esta movida del trabajo remoto también, pero digo, como decir realmente esto es lo que quiero, eso como en primer punto cero, ¿no? Punto uno, Ujú. suponiendo que sí es lo que querés. Es difícil escalar y hay que hacerlo con cabeza y no hay que anticiparse. Un error que yo cometí al principio fue decir como, bueno, voy a armar la estructura para cuando seamos 10 veces lo que somos ahora, pero todavía no lo sos. Al principio vos tenés costos muy justos y no te queda otra que chocar con los límites y recién ahí crecer. ¿Me explico? O sea, es como que estás vos solo, tenés que realmente no dar abasto y ahí pensar, bueno, cuál es el siguiente paso. Hasta que seas, ahí no das abasto, pensar cuál es el siguiente paso. Después otra cosa que recomiendo es que a nosotros nos ha servido mucho, es en cuanto a los procesos internos, como si no lo vas a hacer vos siempre. O sea, cada cosa que yo hago, trato de decir, bueno, ¿cómo se lo explicaría a alguien que no sea yo? Y lo trato de documentar, lo bajo por escrito y lo dejo en una wiki interna. Cosas que muy probablemente, según lo que tenemos planificado, la voy a seguir haciendo yo durante los próximos 6 meses. Pero igual de esa forma a mí ya me prevé que cuando lo tenga que delegar va a ser un poquito menos doloroso. Eso es un consejo que a mí me sirvió mucho. Después otro consejo es cuando sumás a alguien, no lo sumes solamente porque necesitas horas, sino que esté bien claro qué tareas querés que haga
qué le vas a delegar, qué perfil querés que tenga, en función de eso lo buscás, contratás y recién ahí delegás. No al revés, no como contrato y después vamos viendo. Porque puede salir muy mal. De hecho, Esteban, no sé si te acordás una conversación que tuvimos creo que en 2017, cuando recién nos conocimos, que yo te dije, quiero contratar a alguien. Y yo no necesitaba contratar a alguien, ¿entendés? O sea, estaba Ujú. sobrepasado, pero en realidad necesitaba organizar mejor la empresa antes de empezar a contratar gente. No sabía si necesitaba un vendedor, si necesitaba alguien de marketing, si necesitaba alguien de administración o si necesitaba alguien de operaciones. No lo tenía definido porque no tenía bien clara la estructura. Ujú. No estoy siendo muy ordenado con esta respuesta, pero la verdad es que los aprendizajes en esta etapa suelen ser muy desordenados. Vas aprendiendo muy sobre la marcha. Exacto, el crecimiento tiene eso, ¿no? Digamos, no hay un orden totalmente lógico, racional y que todo va fantástico y la realidad es que es esto, ¿no? O sea, uno sabe más o menos para dónde tiene que ir y después, bueno, a medida que va implementando se va encontrando, ¿no? Con distintos tiempos de implementación, con otras personas, con conflictos, con dificultades. Lo importante es seguir adelante y seguir con el mismo empuje y también a veces parando la pelota cuando es necesario y pensando, ¿no? Si uno está haciendo lo correcto, como por ejemplo esto que contabas, tengo que contratar a alguien, no, porque tengo que delegar, ¿por qué no? Puedo aumentar los precios y trabajo menos cantidad de horas y gano lo mismo, digo, y salir de esta locura, ¿no? A la que nos llevan a veces las noticias que leemos de que, bueno, que hay que tener unicornios, que las empresas enormes y que hay que crecer y hay que crecer. Bueno, no sé, mi plan de vida quizás no es tener 15 empleados, ni 20, ni 50, ni 2. Quizás es trabajar yo solo y estar tranquilo y es suficiente y está bien, ¿no? O sea, el plan de vida tiene que estar antes y arriba que el plan de marketing. Para mí eso es como la religión, digamos, ¿no? Ahí es como que confío en eso y es medio como indiscutible. En mi caso particular, si otro pone el plan de marketing por arriba del plan de vida, bueno, qué sé yo, está bien, pero en mi caso particular es así. No, es muy interesante lo que decís lo que pasa es que, bueno, son preguntas que uno se tiene que sentar y hacerse y a veces son duras, pero es definitivamente sí, bueno, ¿por qué uno emprende? O sea, porque también hay mucha gente que dice emprendo porque quiero tener más libertad y termina teniendo menos libertad que si no estuviese Total, emprendiendo. laburás 24 horas, olvídate, sí. Claro, entonces definir, bueno, en qué dirección vamos, hacia qué tamaño queremos estar, si es que estamos creciendo y por qué. En mi caso personal, yo siempre supe que no quería ser simplemente un freelance porque hay cosas del proceso de tener una consultora SEO, digamos que es hacer marketing, vender, sumar a los proyectos, hacerle SEO a esos proyectos, que esos clientes estén contentos, toda la parte después de facturación, pagos, digamos, tiene todo como un procesito y hay algunas partes de ese proceso donde yo no soy tan bueno y otras donde soy mucho mejor. Hay partes que me gustan y hay partes que no. Entonces yo siempre supe que quiero tener una empresa que tenga 8 o 10 personas en un escenario de dentro de 3 4 años que a mí me permita enfocarme en lo que a mí más me gusta. Entonces yo eso lo tengo claro, pero también tengo claro que yo quiero tomarme los fines de semana, por ejemplo. Entonces, Ujú. cuando vos empezás ahí, empezás como a cancelar y también empezás a decir, a nosotros nos ha pasado en determinados meses que decimos a los leads que lleguen como yo digo, como nosotros hacemos mucha acción de marketing por el podcast, por los eventos que Sí. hacemos, nos pasa que nos llega mucho interesado que dice, nos pueden hacer una propuesta para ver si los contratamos, básicamente. No es que tenemos que ir a vender en frío. Y hay meses en los cuales decimos, mira, estamos tapados, no queremos crecer este mes, no queremos salir a contratar a otro consultor. Empecemos a decirle que no a los clientes y derivémoselo a alguna otra agencia que sabemos que trabaja bien. Y capaz otro emprendedor diría, pero es una locura, porque eso es revenue que vos te estás perdiendo. Y bueno, ¿cuál es? Llega un punto cuando vos rompés, digamos, el ramen profitability, como la posibilidad de comer todos los Ujú. días para los founders. Cuando vos Sí, rompés eso, ya podés elegir un poquito más el camino. Previo a eso, no. Previo a eso tenés que comer mierda para lograr sí. sobrevivir. Pero digo, cuando rompes ese techo, ya podés elegir un poco más qué camino querés que tengas tu empresa. Volviendo a la pregunta inicial, a nosotros todo lo que sea horas dedicadas en organizar procesos, en organizar estructuras, organizar roles. En mi caso, mi socio vive en Alemania, entonces nos vemos 2 o 3 veces por año solamente, el resto es de forma 100% remota. Entonces tenemos calls muy estructuradas para decir, bueno, call de marketing, cuáles son las tareas que nos fijamos para esta semana, cuáles son las tareas de la semana siguiente, qué se hizo, qué no, cuáles son los KPIs que estamos revisando. Y esas son cosas que por ahí vos las ves de afuera
Y es como, che, qué manera de perder el tiempo estos pibes, ¿por qué no se ponen a hacer SEO para el cliente? Y bueno, pero eso es a mí lo que me permite después hacerle bien el SEO al cliente. Claro, Digamos, estar más organizado. todos esos rieles por los cuales corre la empresa. Así que eso sería, digamos, un poco los consejos que daría. En los últimos meses nos sirvió mucho darle mucha bola a la organización interna. Y por otro lado, decirles que cualquier persona que esté en el mismo momento de una empresa que estoy yo, me escriba, así hablamos, porque siempre se nutre de gente que está en la misma situación. Sí, totalmente. Y para ir cerrando y pensando en el futuro, ¿no? ¿Cuáles crees que, bueno, cuáles son directamente, ¿no? Como los objetivos o las tendencias hacia donde pensás llevar tu empresa? En primer lugar, tengo muchas iniciativas de difusión SEO que hoy están pausadas básicamente porque la empresa requiere que haga cosas que en un futuro espero poder delegar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un evento que se llama SEO Camp, que hicimos 2 ediciones. La tercera edición la íbamos a hacer el 14 de marzo, 2 días antes la suspendimos por cuestión de COVID. Y, por ejemplo, ese evento lo queremos llevar no al siguiente nivel, 50 niveles más arriba. Lo queremos llevar por todo la TAM y queremos hacer un evento gigantesco que sea el evento de difusión SEO hispano, por ejemplo. Tengo muchas ganas de profundizar la máquina del SEO, mi podcast, de profundizar optimizando mi newsletter, de generar más cosas para que más gente aprenda SEO, ya sea gente que se quiere dedicar al SEO o gente que necesita contratar SEO. A mí me gusta mucho lo que es la difusión de la disciplina y eso es algo que tengo en carpeta para hacer, sobre todo a partir del año que viene, de forma muy fuerte. Después, por otro lado, mi expectativa es que Eleven siga creciendo, que sigamos sumando clientes, que los clientes estén satisfechos, que nos recomienden, que les guste el servicio que hacemos. La verdad es que hasta ahora tenemos buenos resultados, pero eso no es garantía porque cuando una agencia crece, suele pasar que baja el nivel de ese servicio, porque bueno, el founder deja de estar tan metido, no es fácil cuando empiezas a delegar cuentas y demás. Nuestra idea es no bajar el nivel a medida que crezcamos. Y nada, y que siga digamos, el camino ascendente que hoy está teniendo, como digo, sin bajar el nivel, sin colapsar por completo, que es un objetivo de vida bastante importante. A mí, viste ese dicho de estar ocupado no es una personalidad, me parece súper interesante. Yo no quiero estar 80 horas por semana laburando, quiero trabajar 40 horas por semana y después estar con mis afectos, o sea, dedicarlas bien metidas, disfrutarlo, hacer cosas en lo posible que me gusten, sentir que estoy aportando valor, pero también, digamos, tener tiempo de ocio, no que me consuma todas las putas horas del día. Así que ese es como un poco un objetivo para los próximos años. Espero que si esta entrevista la hacemos en 2 años pueda decir que conseguí estas cosas que Más mencioné tiempo. recién. Sí, total. Para cerrar, en un tweet, digamos, recomendación para alguien que quiere independizarse, que quiere trabajar por su propia cuenta y que bueno, quizás está en relación de dependencia, ¿qué le dirías? A mí lo que más me sirvió en mi vida profesional es trabajar mi marca personal. La marca personal no es necesario trabajarla con un podcast que haga un episodio por día. La marca personal puede ser perfiles de redes sociales con tu nombre y apellido difundiendo lo que sabes. De cara a conseguir un mejor trabajo, de cara a pasar a ser freelance y ofrecer servicio, de cara a conseguir más independencia, que puede ser incluso negociar con tu propia empresa un aumento o menos horas de trabajo, ser una cara visible en tu industria te da mucho poder de negociación. Así Sí. que mi mayor sugerencia es eso. Saquen el Twitter anónimo, pónganse un Twitter un poquito más... Depende de la industria. Hay industrias donde por ahí te conviene en otra red social, bueno, hay que analizar un poquito. Pero pónganles nombre, apellido, opinen con su cara, con su nombre y apellido, hablen públicamente con otros referentes de la industria y van a ver que eso abre muchas más puertas de las que creen. Clarísimo. Bueno, interesante. Andrés, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Si la audiencia te quiere contactar, ¿en dónde lo puede hacer? Bueno, lo puedo hacer en andrescluster.com, donde también están todos los episodios del podcast. Y lo pueden hacer en Twitter, soy @andrescluster, y en Instagram soy @andresclusterseo. Así que me pueden seguir por ahí y me pueden escribir por ahí. Genial. Básicamente te pueden googlear con Andrés Por Closter y supuesto. aparece todos los Andrés Closter de cada una de las redes sociales. Cuento, Está ahí tu nombre siempre, sí. cuento una pequeñita anécdota para terminar. En Dale. 2016, cuando buscabas Andrés Cluster, aparecía un primo lejano mío
que no lo conozco, pobre pibe, que creo que quería tener un canal de YouTube y bueno, él aparecía cuando buscabas a Andrés Closter. Hoy, yo ahí no hacía ninguna acción de marca todavía. ¿Lo bajaste? No. No lo bajé, pero Ok. hoy en día los primeros 25 resultados soy yo. Así que pobre, quedó un poco el homónimo. Claro, totalmente. Bueno, y sí, bueno, ahí Pero bueno, tenemos la yo, importancia de tener un nombre único, ¿no? sí, yo hago SEO, así que era lógico que en mi campo le iba a ganar. Así que si buscan Andrés Closter van a encontrar alguna forma de contactarme también. Excelente. Bueno, ya saben, no entren a YouTube, o sí, pero bueno, sepan que hay dos Andrés Closter ahí, pero en todo lo demás está el verdadero, únicamente. Exactamente. Bueno, Andrés, muchas gracias de vuelta. No, por favor, gracias a vos. Ha sido un placer. Espero que haya servido. Y nada, un saludo a todos los que llegaron a escuchar hasta acá. Seguro que sí.